Merhaba, hoy estoy aquí ante vosotros con el propósito de contaros 200 cosas sobre Turquía que espero que os sorprendan. Os dejé una encuesta en mi Instagram, que por cierto, si no me seguís en Instagram y os interesaría, os lo voy a dejar en la cajita de información. Os pregunté si creíais que una vez cumplidas las 100 cosas, que las he cumplido, tenéis aquí algunos vídeos que están apareciendo en pantalla. Os preguntaba eso, que si una vez cumplidas las 100 cosas, podríamos llegar a las 200. Y bueno, la gran mayoría de vosotros confiasteis en mí, dijisteis que sí que lo iba a lograr y yo vengo aquí al menos con 25 más en ese caminito hacia las 200. Si estos vídeos son posibles son en gran parte gracias a vosotros, a vuestra ayuda, porque me dejáis en los comentarios cosas curiosas que yo no sé y que puedo incluir en estos vídeos, así que si se os ocurre algo que todavía no he mencionado, pues me lo dejáis escrito y probablemente aparezca en el siguiente vídeo con 25 cosas nuevas. Yo espero que estéis preparados porque me lanzo ya a contaros 25 cosas una detrás de otra que espero que os sorprendan y que no supierais sobre Turquía, así que empezamos. 1. Existe una leyenda en torno a la Torre de Gálata que dice que con la persona con la que subas arriba estarás destinado a casarte. 2. Desde hace más de 4 siglos en Sax, en Alicante, en España, existe una celebración, una fiesta que se llama la Fiesta de Moros y Cristianos. En el bando de los moros existe la comparsa de los turcos, con más de 700 personas que forman parte de ella y que por supuesto se visten con los trajes otomanos y hacen un gran desfile. Incluso algunos de los miembros han empezado a aprender turco. 3. La ezan es la llamada a la oración y se hace desde lo alto del minarete de las mezquitas para convocar a los fieles a rezar 5 veces al día. Esto seguramente que lo sabíais la mayoría. Lo que quizá no sabéis es que siempre se hace en árabe independientemente del idioma oficial del país en donde se haga. Eso sí, Atatürk, el primer presidente de la República de Turquía, cambió esto durante unos años e hizo que la llamada de la oración en Turquía se hiciera en turco. 4. Recientemente se ha descubierto en Turquía, concretamente en la Capadocia, una ciudad de más de 5000 años de antigüedad y sumergida en las aguas. 5. Los tacos al pastor son un plato típico, emblemático de México, pero su origen no está en México, sino muchísimo más lejos de México, concretamente en el doner kebab. Debido a la inmigración que vivió México por parte del Imperio Otomano durante el siglo XIX y principios del siglo XX, este plato, esta versión del doner kebab, se hizo muy famosa allí. 6. Ahmed Ali Çelikten, nacido en 1883 y con orígenes nigerianos, se convirtió en el primer piloto de aviación militar negro cuando empezó a servir en 1916, y también fue uno de los pocos pilotos negros que combatieron durante la Primera Guerra Mundial. 7. A los habitantes de la localidad cántabra, de nuevo Cantabria, mi tierra, de Navajeda, se les conoce como capadores debido al santo del pueblo, que es San Mamés de Capadocia, quien supuestamente nació y vivió en Cesarea, la actual Kayseri, en Capadocia. 8. Los kilims son una parte muy importante de la artesanía de Turquía. Son alfombras pequeñas, generalmente muy coloridas y con motivos geométricos, que a veces se utilizan para rezar y otras veces simplemente como decoración. Eso sí, no se fabrican solamente en Turquía, pero quizá las más famosas sean las turcas de Anatolia y las persas. 9. Estambul es la ciudad más poblada de Europa, con más de 14 millones de personas viviendo allí, seguida muy de cerca por Moscú y ya bastante más lejos, Londres. Por cierto, Madrid está en el puesto número 6. 10. Si habéis visto fotos antiguas, seguramente habréis visto a los hombres llevando un sombrero, el fez o tarbush, aunque hoy en día no veréis a nadie con él porque Atatürk prohibió su uso en 1925. Sin embargo, fue un complemento esencial en la sociedad turca del siglo XIX cuando sustituyó al turbante. Si queréis saber por qué tuvo tanta relevancia, tendréis que ir a ver este vídeo de aquí. 11. Según una antigua tradición que aún hoy pervive en algunas ocasiones, la novia tiene que beber una copa de sherbet de rosas para demostrar que acepta al novio como marido. 12. El lago Tuz es el segundo lago más amplio de toda Turquía.
Durante el verano el agua se evapora y deja al descubierto una capa de sal que se vuelve a cubrir de agua en el invierno. Aparte de esto también es muy importante porque es el lugar de la principal colonia de flamencos en Turquía. 13. Naim Süleymanoğlu es el famosísimo campeón de halterofilia turco que se le apodaba el Hércules de bolsillo debido a su corta estatura, medía 1,47, o sea, era más bajo que yo. Pero eso da igual, porque fue el único levantador de pesas de la historia en ganar oro en 3 Olimpiadas. Además, se proclamó vencedor en 6 campeonatos europeos y 7 mundiales. Y entre los 47 récords mundiales que logró, el primero lo obtuvo a los 15 años, por ser el segundo hombre capaz de sustentar en 2 tiempos 3 veces su propio peso y el campeón de halterofilia más joven de toda la historia. Si queréis saber más sobre él, que sepáis que existe una película sobre su vida que está apareciendo aquí en pantalla. 14. Existen hienas rayadas en Turquía, más concretamente en las provincias de Hatay, con frontera en Siria, y Şanlıurfa. Desgraciadamente parece que su población está disminuyendo debido, entre otras razones, a la caza. Esta información me la ha dado muy amablemente Miguel Ángel, que es el autor del blog Planeta Estambul. Es muy interesante porque está lleno de este tipo de curiosidades que yo también os cuento en este vídeo, así que os recomiendo que le echéis un vistazo. Os voy a dejar el link en la cajita de información. 15. Muchos nombres propios de los turcos son nombres comunes de uso diario. Esto quiere decir que podrás encontrar a turcos que se llamen Paz, Esperanza, Horizonte o Halcón. Suelen elegir nombres poéticos o de la naturaleza. Y también existen los nombres unisex, que quiere decir que tanto hombres como mujeres pueden llevar el mismo nombre y esto a veces puede causar confusiones. 16. Los ríos Tigris y Éufrates son muy importantes a nivel histórico porque son el inicio de la civilización mesopotámica. En torno a ellos Mesopotamia pudo crecer y desarrollarse, y es ahí, en el creciente fértil, donde se piensa que comenzó la agricultura y donde se produjo la revolución neolítica, de la que ya os he hablado en otros vídeos. En el propio nombre de Mesopotamia vais a ver la importancia de estos dos ríos porque precisamente significa entre ríos. Bueno, y a donde yo quería llegar es que estos dos ríos tan importantes, nacen en la península de Anatolia y desembocan en el Golfo Pérsico. 17. Kenise Murat es la autora de uno de mis libros favoritos, de parte de la princesa muerta, del que ya os hablé en un vídeo hace mucho tiempo, la verdad. Está apareciendo por pantalla el vídeo en el que os cuento su historia. Ella creció sin saber nada de sus orígenes. A los 20 años se le ocurrió investigar y descubrió, atención, nada más y nada menos que su madre y su abuela habían sido princesas otomanas y que su bisabuelo había sido el sultán Murad V. Y si vosotros descubrís algo así, ¿qué hacéis? Pues seguramente lo mismo que hizo ella, escribir un libro, contar la historia de su madre y de su abuela tanto en palacio como después, los años del exilio, una vez que el sultanato fue abolido. 18. En Turquía existe un postre que se llama trileche y está basado en la tarta de las 3 leches o la torta de las 3 leches, muy popular en América Latina. 19. El escritor griego Homero y los filósofos Tales de Mileto y Diógenes el Cínico eran originarios de la península de Anatolia, la actual Turquía. 20. Seguramente que todos vosotros conocéis al monstruo del lago Ness, pero ¿qué me decís del monstruo del lago de Van en Turquía? Porque la leyenda dice que existe. Ahora bien, creo que hasta la fecha nadie ha conseguido verlo. Si queréis profundizar más en esta información, que sepáis que también lo he sacado del blog Planeta Estambul. 21. La celebración de Mesir Mayunu es una fiesta anual que se celebra en la ciudad de Manisa y que conmemora la curación casi milagrosa de la madre del sultán Solimán el Magnífico gracias a la elaboración de una especie de que llevaba 41 ingredientes diferentes. Debido a que esa pasta funcionó y la curó, se decidió en su momento que se tenía que repartir al pueblo entero. Y esto es algo que se lleva haciendo hasta el día de hoy. 22. Polesneköy es un pueblo que se encuentra en la provincia de Estambul, pero es un pueblo polaco. Fue fundado en 1842 para albergar a los refugiados polacos que llegaron a Turquía después del levantamiento de noviembre dentro de la Revolución Polaca contra las fuerzas rusas. Esta revolución no tuvo éxito, muchísimos polacos se vieron obligados a huir, muchos acabaron en Turquía
y hasta el día de hoy existe una gran población de polacos en este pueblo. 23. Se considera que la primera mujer relevante escritora del mundo islámico y por supuesto también de Turquía fue Fatma Aliye. 24. Los montes Tauro en Turquía, que por cierto los turcos los llaman Toros Dağları, las montañas toros. No entiendo muy bien por qué nosotros cogemos la palabra en latín, Tauros, y los turcos utilizan una palabra más castellana como toro. En fin, se cree que se llaman así porque el toro era una representación bastante común para el dios de las tormentas en aquella zona y parece ser que en los montes Tauro había bastantes tormentas. Y 25, según el calendario musulmán, que es el único calendario utilizado hoy en día que es lunar, estamos en el año 1441. Su inicio lo marcó la Égira, la migración del profeta Mahoma de la Meca a Medina, que ocurrió en el año 622 de la era cristiana. Ya llevamos acumulados 125 datos sobre Turquía y seguimos sumando. Ojalá que hayáis podido aprender cosas nuevas y que alguna de las 25 os haya sorprendido, si no todas, oye. Y antes de despedirme quiero agradecer a mi amigo Emre su genial ayuda en cada vídeo porque él es el que me hace las traducciones al turco y sin él la mitad de vosotros no podría estar viendo este vídeo ahora y entendiéndome. Yo me despido hasta el vídeo siguiente en el que espero veros a todos y que no me falléis.